¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el propuesto nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿sigue aumentando la desigualdad y los daños ecológicos? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, Institute for Policy Studies. Manuel Pérez Rocha, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar aquí, como siempre. Un gusto de nuevo de tenerte con nosotros, Manuel. En un estudio que tú realizaste, le llama en inglés Beyond NAFTA 2.0, en español sería algo así como Más allá del Telecán 2.0, y como subtítulo dice, hacia una agenda de comercio progresista para la gente y el planeta, es decir, un estudio que tú realizaste también con otros colegas. Tú mencionas y dices que actualmente los tratados de libre comercio le dan prioridad a los derechos de las grandes corporaciones sobre los derechos humanos y de la naturaleza. ¿A qué te refieres? Así es, Jorge. Pues estos tratados no son tratados nada más de comercio, son tratados de muchas cosas, de protecciones, sobre todo las inversiones. Tenemos capítulos desde protección de inversiones, capítulos de propiedad intelectual, capítulos que fortalecen los derechos de las empresas agrícolas. Es un compendio de derechos adicionales que se le dan a las grandes empresas que exportan. A expensas de derechos humanos. A expensas de los trabajadores, a expensas del medio ambiente, a expensas de las comunidades rurales, a expensas de todos los esfuerzos que se hacen hoy en día también para enfrentar el cambio climático, que es uno de los temas más importantes de hoy en día. Todos estos tratados, y particularmente este nuevo tratado, que no es nuevo, en realidad es el mismo NAFTA, nada más que con más desregulación. Desregulación. Y desregulación, para hablarlo en un idioma muy sencillo, es sinónimo de desprotección. Exactamente. Hay incluso un capítulo de cooperación regulatoria, que es un eufemismo absoluto, porque en realidad es un capítulo para evitar que los gobiernos pongan más regulaciones, si no es con el auspicio de los tres gobiernos, ¿no? Es decir, se les resta independencia a los gobiernos para emitir regulaciones nacionales en protección del medio ambiente, en protección de los trabajadores, en protección de medidas sanitarias, etcétera. Si lo miramos desde el punto de vista de los escépticos que no creen en las propuestas de Trump, lo que quiere es desmantelar todo lo que existe, cambiarle el nombre para, alimentando su ego, decir que esto es lo que yo logré y yo, como lo vemos todos los días desde que nos levantamos temprano en la mañana. Se ha retirado del Acuerdo de París del calentamiento global, él se ha retirado del acuerdo nuclear con Irán, ahora no le alcanzaba con el Telecán, que le quiere cambiar el nombre para que quede históricamente que eso pasó durante su presidencia, pero en realidad se justifica que se tenga que cambiar o se tenga que renegociar el ya existente Telecán. El Telecán se debería renegociar, pero con base en las demandas sociales. ¿Qué es lo que tú dices en tu estudio? En fortalecer los derechos humanos, en fortalecer todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, en rebalancear los derechos humanos frente a los derechos de las corporaciones, a los derechos privados. Cada vez más son más fuertes los derechos de las corporaciones. Por ejemplo, los capítulos de inversiones, las grandes empresas transnacionales pueden demandar a los países por miles de millones de dólares en llamados tribunales supranacionales, de los cuales muy poco se conoce. Hoy en día, aquí en el CIADI del Banco Mundial, hay casi ya 1000 demandas. El CIADE sería las siglas de el Centro Internacional de Arreglos de Disputas e Inversiones. Sí, así es, el CIADI del Banco Mundial. Y justamente a propósito de eso, porque tú dices que la clave entonces de todo esto es el arbitraje, entre comillas arbitraje, es decir, las cartas ya están tan cargadas que ya se sabe cómo va a ser el resultado. Es decir, no hay arbitraje, es un tribunal que está puesto a dedo a favor de las grandes corporaciones. Sí, estos tribunales son además a puerta cerrada, son 3 árbitros que deciden la suerte
de millones de dólares. Y que dependen del Banco Mundial. Y dependen del Banco Mundial. O sea, en realidad son tribunales privados. Adentro del Banco Mundial. Adentro físicamente del Banco Mundial. Entonces son supra. Son supranacionales porque en realidad no es un sistema que se base en el derecho comercial internacional. Se basa en decisiones arbitrarias, muchas veces arbitrarias, de 3 jueces que deciden la suerte de nuestros países. Estas demandas se están multiplicando cada vez más. Y en particular, por ejemplo, el sector extractivista, las empresas mineras de petróleo, de gas, están recurriendo cada vez más a este sistema para evadir las leyes nacionales. Tú decías justamente que hablábamos de Trump y cito tus palabras. Pese a la retórica populista y anti-establishment de Trump, su unilateralismo está dirigido no a deshacer, sino de fortalecer los prejuicios a favor de las grandes corporaciones del actual régimen comercial. La evolución del TLCAN en el TMC, que es lo que se llaman ahora, o del TEMEC, es la prueba de ello. Es decir, vamos barranca abajo en el sentido de defender los derechos de la gente y del medio ambiente. Claro, y yo le llamaría al TEMEC el Trump-MEC, por la manera en que Trump lo ha impuesto, tanto en Estados Unidos como en México y Canadá. Es un tratado que lo va a beneficiar además políticamente, como tú dijiste, y me parece inconcebible que se le haya apoyado, sobre todo en México, desde un gobierno progresista, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha decretado el fin de las políticas neoliberales en México, y de hecho sí se están creando muchas políticas de fortalecimiento del mercado interno, particularmente del campo, por ejemplo, pero al mismo tiempo se está impulsando este TEMEC o Trump-MEC, que es en realidad un instrumento neoliberal por excelencia. Ahora, en los Estados Unidos todavía el Congreso no lo ha aprobado. No se ha aprobado aquí ni en Canadá. Y aquí es muy claro quiénes están en contra del tratado que se apruebe, son los trabajadores. Los sindicatos enviaron una carta a sus congresistas exigiendo que no se ratifique porque no cumple con lo que se proponía o con lo que se dice que es mucho más benéfico para los trabajadores, pero en realidad no lo es. Hay un capítulo laboral que es muy difícil que en México realmente sea, como se dice en inglés, enforced, que sea aplicable, que sea ejecutado. Entonces va a seguir siendo la carrera hacia abajo, es decir, seguir aprovechando la mano de obra barata de México, las condiciones laborales adversas en México, que aunque están mejorando con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estas mejoras son muy lentas. Los medios son, digamos, para muchos, el megáfono de vender la mentira transformada en verdad. Es decir, se escucha a Trump cuando está diciendo del Trump-MEC o el TEMEC, como tú dices, entonces vende que esto es la panacea universal. Más trabajo, más comercio, sí, mejoras para el trabajador promedio. ¿Es todo mentira? Trump conoce muy poco realmente de lo que se está negociando. Yo creo que no tiene la capacidad intelectual para entender muy bien cuáles son todos los capítulos, ¿no? Tiene más de 20 capítulos el TEMEC. Son temas muy complicados, muy técnicos, pero sí son sus asesores. El señor Peter Navarro, por ejemplo, acaba de decir que el TEMEC, la no ratificación del TEMEC, afectaría a los trabajadores en Estados Unidos. Claro, siempre es el miedo. Pero son los trabajadores los que están diciendo no queremos que se ratifiquen estas condiciones. La AFL-CIO y muchos otros sindicatos. La principal central sindical de Estados Unidos. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar en torno a quién va a beneficiar este tratado? Entonces, ¿no? ¿Cómo interpretas tú de que los medios no muestran la otra cara de la moneda y que solo repiten esta versión oficial de que esto es la séptima maravilla del mundo? Porque quien está detrás de esto en realidad son las grandes empresas. ¿Y los medios son parte de las grandes empresas? Claro, y los medios son parte de las grandes empresas. No es que sea Trump el que quiera modificar el NAFTA según sus criterios, que no creo que los tenga. Son en realidad las grandes empresas las que están detrás y por eso el Partido Demócrata está también tan presionado, porque está entre la espada y la pared. Hay muchos congresistas demócratas en favor de la ratificación del TEMEC. ¿Por qué? Pues porque es benéfico para los grandes intereses corporativos estadounidenses. ¿Cómo todo esto, estos tratados se negocian en el secreto más absoluto, sin que se sepa la opinión pública lo que hay atrás? En efecto, o sea, es muy claro, no hubo ninguna participación de sindicatos, de organizaciones medioambientalistas o de otro tipo
en las negociaciones de este tratado o de muchísimos otros tratados de libre comercio. Y esto es, de entrada, ya razón para que estos tratados no sean ratificados, porque no hay espacio para la participación pública y ni siquiera para la información al público de lo que se está negociando. Adrede, a propósito. En el caso de México, por ejemplo, se ratificó el TEMEC con los congresistas no teniendo el texto o los textos en español. Los textos estaban en inglés cuando fue ratificado el tratado. ¿Quiere decir que están contaminados los congresistas? A menos que todos lean perfectamente inglés. Que no deberían por qué, porque es un país... Que no deberían por qué, además, pero dudo que muchos lo hayan siquiera leído o atendido las preocupaciones de las organizaciones mexicanas que a su debido tiempo presentaron razones por las cuales México no debía ratificar este tratado. Entonces te repito la pregunta que te interrumpí. Entonces, ¿qué? ¿Están contaminados, entre comillas, los congresistas que aprueban eso? No sé, yo creo que en México la situación es, hay una presión muy fuerte otra vez por el lobby empresarial mexicano y estadounidense e internacional porque se ratifique el tratado para no ahuyentar las inversiones de México. Es muy claro que México necesita inversiones en una situación coyuntural bastante delicada. El rechazo a este tratado sería una lectura perjuiciosa por parte de los grandes empresarios y esa es la razón por la cual yo creo que se decidió en este nuevo Congreso mexicano pasar el tratado. Te invito a hacer una pausa, Manuel. Estamos hablando con Manuel Pérez Rocha, él es un investigador del IPS, el Institute for Policy Studies, sobre si esta propuesta de nuevo acuerdo comercial, nuevo tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos sigue aumentando la desigualdad y dañando el medio ambiente. Ya regresamos. Seguimos conversando con Manuel Pérez Rocha sobre cómo el propuesto nuevo tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos sigue aumentando la disparidad social y también los daños ecológicos. Y justamente a propósito de eso, Manuel Pérez Rocha hizo un estudio que le llama El Casino del Extractivismo y dice cómo las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional. También, Manuel, entonces hay un doble criterio entre algunas cosas que pasan para Canadá y otras para México. Sí, en el capítulo de inversiones, el capítulo 14 del TEMEC o del TRUMP-MEC, se crea una distinción. La capacidad que se le otorga a las empresas de demandar a los países se elimina en las llamadas cláusulas inversionista-Estado, como se les conoce, es decir, que los inversionistas pueden demandar al Estado, se eliminan de la relación entre Estados Unidos y Canadá. Esto es parte de una corriente creciente de que los países desarrollados, ricos, las potencias mundiales, cada vez más están eliminando entre sí estas demandas, porque sus poblaciones se han dado cuenta de lo perjudiciosas que son. Ha habido una movilización fuertísima, por ejemplo, frente al Tratado Transatlántico, que no pasó, justamente por ese tipo de reglas, ¿no? Por ejemplo, Alemania fue demandado por una empresa sueca, Vattenfall, por algo así como $3,000 millones, porque Alemania empezó a eliminar las empresas nucleares, las plantas nucleares, y tratar de meter ecología verde. Esta demanda tan grande dio paso a una movilización masiva. También aquí en Estados Unidos, con el Acuerdo Transpacífico, una movilización muy fuerte contra este tipo de reglas, y lo mismo en Canadá. Entonces están eliminando cada vez más estas facultades que se le dan a las empresas de demandar a los países en el tribunales supranacionales, pero sin embargo se mantiene con México. Hay cláusulas en el capítulo 14 donde se va a seguir permitiendo que México sea demandado en estos tribunales supranacionales. ¿Colonialismo? Yo le llamaría así. Estamos volviendo al propósito original de estos capítulos, que son realmente de carácter neocolonial, es de proteger a las grandes inversiones del norte global en el sur global. ¿Tú entiendes que el sistema de comercio debe ser inclusivo, dices tú, y debe seguir las aspiraciones del sur global?
Dadas la destrucción que le hace al medio ambiente y la creciente desigualdad, no podemos permitirnos esperar a que el actual sistema de comercio internacional sea reformado antes de actuar. Hay que actuar ¿cómo? No es suficiente reformarlo, es necesario eliminar todos estos derechos que se le dan a los inversionistas extranjeros, que no solamente pueden llevar a los países y demandarlos por miles de millones de dólares por inversiones que ni siquiera hicieron. Muchas veces estas demandas utilizan la cláusula expropiación indirecta, es decir, que cuando un Estado o un gobierno hace una regulación, una ley que le afecta sus ganancias esperadas, es la cantidad por la cual estos gobiernos demandan a nuestros países. Ahora, esto también crea el efecto, se llama en inglés el chilling effect, el efecto disuasorio, que hace que muchas veces los gobiernos no implementen políticas públicas o leyes que protejan el medio ambiente por el miedo a ser demandados. Entonces, esa es una doble arma, ¿no? ¿Y esto es un atropello contra los derechos de la gente, de las comunidades, del medio ambiente? Es un atropello total y yo creo que es muy importante que las organizaciones y toda la movilización que se está llevando a cabo a nivel mundial frente al cambio climático tengan muy claro que estas cláusulas existen, que estos tratados de libre comercio, o más bien tratados de inversión, hay más de 3,000 tratados bilaterales de inversión en el mundo, que estos tratados están diseñados justamente para evitar crear grilletes a los gobiernos y darle todas las facilidades a las grandes empresas, muchas de ellas las más contaminantes del planeta, ¿no? Este documento es sobre minería, pero documentamos también cómo la mayoría de las demandas inversionistas a los estados son llevadas a cabo por las industrias extractivas, por las empresas petroleras, por las empresas de gas, de minería, de fracking, y bueno, es realmente alarmante. Un caso que se va un poco al sur global, que es el caso del Ecuador, en donde va Texaco, deja piscinas llenas de crudo, que después se transforma en otra empresa, Exxon. Esas piscinas llenas de crudo empiezan a contaminar la salud de las poblaciones, de las comunidades cercanas, empieza a morir gente de cáncer. Un Estado completamente corrupto, mucho anterior a la llegada de Correa, es decir, de los gobiernos anteriores, le firmaron, porque esto sucede con la complicidad de los gobiernos, digamos, pro-neoliberales, le firmaron un papel en donde le dicen a la compañía que cuando se va, no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, el Estado no los puede litigar. Así es. Y tienen que ser los vecinos de la comunidad próxima al desastre ecológico que han dejado, que mueren de cáncer, los que se tienen que enfrentar a estas grandes corporaciones. Y lo están haciendo. Y luchan contra monstruos acá en Estados Unidos, con bufetes de abogados, con tribunales de arbitraje completamente manipulados para un lado, para tratar de exigir sus derechos, y en general pierden. Y estas empresas quieren demandar al Estado por el desastre que han dejado. Esto es una locura. Pues una locura, y lo estamos viendo no solamente en Ecuador, en México mismo. Este año México ha sido demandado por 3.500 millones de dólares por una empresa que se llama Odyssey, debido a que el gobierno mexicano no le otorgó la licencia para explotar una mina submarina, es decir, para sacar del subsuelo marino fosfato que crearía un desastre ecológico, como lo documentaron decenas de organizaciones alentadas por organizaciones de pescadores, fueron apoyadas por expertos y demostraron cómo se crea un desastre ecológico no solamente en esa mina, sino a través de todo el Golfo de Cortés en Baja California. Como se le negó a la Odyssey el permiso para operar esa mina de subsuelo marino, México ha sido demandado por 3.500 millones de dólares. En el caso de Uruguay también hay una demanda algo similar por 3.000 millones de Uruguay, dólares. Tu país ha sido demandado por esa cantidad. Y también demandado también para que el público que nos escucha se tiene que arrancar de los pelos. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que es un oncólogo, es decir, un experto en cáncer, prohibió a las tabacaleras la venta de cigarrillos sin advertencia, es decir, porque causan cáncer,
y las tabacaleras los demandan por miles de millones de dólares por haber dicho la verdad y proteger a la población. Pero este fue uno de los casos más exitosos para nosotros. Es decir, se creó una campaña internacional y ahora el tabaco, las empresas tabacaleras han sido expulsadas o no se les permite utilizar este sistema para demandar a los países. Pero lo mismo se debería de hacer con las industrias extractivas. Si se hizo con las empresas tabacaleras por el daño que causan a la salud, lo mismo se tiene que hacer con las industrias extractivas que dañan el medio ambiente y lo mismo la salud de las poblaciones, ¿no? Esto es una lucha casi heroica cuesta arriba. Pues sí, es una lucha casi heroica y los que están realmente tienen que estar en el spotlight, en la luz, son las comunidades afectadas. Por ejemplo, las empresas mineras afectan los recursos acuíferos de comunidades en todo el mundo y esas comunidades son las que están en pie de lucha, en resistencia, son las que pierden miembros familiares por la violencia, por los asesinatos. Esto se está dando a nivel mundial. Vuelvo al tema de los medios. Tus publicaciones son absolutamente aclaradoras de esta realidad que es un atropello a los derechos humanos, un atropello a los derechos de la naturaleza. ¿No lo vemos reflejados estas denuncias a nivel de los medios masivos? No, lamentable. Yo tuve la oportunidad de escribir una vez en el New York Times un artículo sobre esto y sobre el caso de El Salvador. El Salvador, durante 9 años, el país entero luchó en contra de una demanda de una empresa canadiense, Pacific Rim, una empresa minera. Finalmente, tras mucho trabajo y mucha solidaridad internacional, se logró que el fallo del CIADI fuera a favor del Salvador. Pero se perdieron, 4 ambientalistas fueron asesinados, el país perdió mucho dinero en defenderse, porque cuesta defenderse, pero fue un ejemplo que tuvo mucha notoriedad de cómo es muy importante tener una solidaridad global con estas comunidades que resisten en todo el mundo. Y a eso es donde tú estás apuntando con estos estudios, con estos esfuerzos de crear conciencia de lo que es el problema de fondo, un problema serio que, de alguna forma, la palabra arbitraje, que de arbitraje no tiene nada, de tribunal, que de tribunal no tiene nada, tú lo estás señalando con el dedo como ese es el sujeto de la oración. Acá no hay comercio libre, no hay comercio justo. Esto es un comercio que está flechado en los grandes intereses de las grandes corporaciones, a expensas de, como tú dices, los derechos de los trabajadores en el caso del nuevo el Trump-MEC, y también a través de destruir lo que ha sido la gran amenaza para muchos identificados como que es la amenaza que está viviendo el planeta destruyendo el medio ambiente. Así es, Jorge. Es lamentablemente que estos temas no estén en la luz pública, que los medios de comunicación no los manejen como se debería. Muchas gracias a ti por ser siempre alguien que nos recibe con estos temas tan importantes. Lamentablemente lo único que se escucha en la televisión, al menos aquí en Estados Unidos, es el tema del impeachment de Trump. Yo creo que tenemos que, como decía la asesinada heroica ambientalista, defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres de Honduras, la humanidad tiene que despertar. Manuel Pérez Rocha, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge.